Sea V un espacio vectorial de dimensión n mayúscula sobre el cuerpo K y sea F un endomorfismo de V. Supongamos que la dimensión del núcleo ker de F es m minúscula y la dimensión de la imagen de F es n minúscula. Nos piden demostrar a. Si f de x1 es igual a f de x2, entonces x2 es igual a x1 más u, con u un vector perteneciente al ker de f. B. Si y1 a y es una base de la imagen de f y x1 a xn son tales que f de xi es igual a y con i desde 1 hasta n, entonces x1 hasta xn es sistema libre. Y C. Demostrar que se verifica que la dimensión del espacio total V es igual a la suma de la dimensión del núcleo de F más la de la imagen de F. Es decir, se verifica n mayúscula es igual a m minúscula más n minúscula. Para ello, tener en cuenta A y B. Bueno, este problema es bastante completo para trabajar conceptos fundamentales del tema de los endomorfismos en espacios vectoriales. Entonces, los dos primeros apartados son relativamente sencillos. El tercer apartado es un poquito más difícil, pero a partir de los dos primeros, de los resultados de los dos primeros, podemos atacarlo bastante bien y llegar a un resultado muy importante. Bien, entonces, para el apartado A, vamos a ver cómo se puede demostrar esto. Si efectivamente tenemos dos vectores x1 y x2 que cumplen esto, es decir, que su imagen según el endomorfismo f es la misma, entonces por ser f un endomorfismo, es decir, una aplicación lineal, tenemos que, si esto se cumple, f de x1 es igual a f de x2, entonces puedo escribir que f de x2 menos f de x1 es igual a 0. Y por ser f lineal, puedo escribir que f de x2 menos x1 es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que este vector que está dentro del argumento de la f es un vector que vamos a llamar u y que pertenece al ker de f. Es decir, puedo poner que x2 menos x1 es igual a u que pertenece al ker de f. Por lo tanto, puedo expresar x2 como x1 más u con u perteneciendo al ker de f, que es lo que nos pedían demostrar. Bien, vamos con el apartado B. Para demostrar que x1 a xn es sistema libre, tenemos que demostrar que si una combinación lineal, que la escribimos así, con coeficientes alfa sub i de estas x sub i, desde i igual a 1 hasta n, si esa combinación lineal es igual a 0, necesariamente todos los coeficientes alfa sub i son 0. Esa sería la condición que demostraría que las x sub i desde 1 hasta n es un sistema libre. Entonces vamos a ver que eso es así. Supongamos que esto se cumple, es decir, que hay una combinación lineal de esos x sub i que su resultado es 0. Si eso es cierto, entonces tomando la imagen por el endomorfismo de este sumatorio, desde 1 hasta n, ¿de acuerdo?, de los alfa sub i por x sub i, esto es igual a 0. Y si eso es cierto, entonces tenemos que, como f es lineal, puedo meter dentro del sumatorio la f y también dentro de la multiplicación por alfa sub i, de manera que tengo esto. ¿De acuerdo? Y esto, por lo tanto, será igual a 0. Pero si eso es cierto, puesto que f de x sub i es igual a y sub i, y las y sub i son una base de la imagen de f, al ser una base es un sistema libre. Por lo tanto, eso quiere decir que para que esto sea cierto, para que una combinación lineal de los vectores de una base sea igual a 0, necesariamente todos los coeficientes alfa sub i tienen que ser 0. ¿De acuerdo? Es la condición
que tiene que cumplirse por el hecho de que las y sub i constituyen una base. Por lo tanto, hemos demostrado que si esta premisa es cierta, necesariamente todos los coeficientes alfa sub i son 0. Y eso implica que, por lo tanto, x sub 1 a x sub n efectivamente es sistema libre, como queríamos demostrar. Bueno, para el apartado C del problema vamos a hacer un razonamiento que está basado en una intuición que podemos tener, que se nos puede ocurrir y que de hecho es bueno que tengamos, porque normalmente en matemáticas siempre tenemos intuiciones que luego podemos concretar, formalizar en razonamientos rigurosos, ¿eh? Y suele ser un camino válido, un camino adecuado para llegar a la solución de los problemas. Entonces, en este caso, la intuición de la que hablo es que se trata de demostrar que la dimensión total n mayúscula del espacio vectorial es la suma de la dimensión del núcleo del endomorfismo más la dimensión de la imagen del endomorfismo. Y la intuición entonces es tratar de hacerlo encontrando una base de vectores que de alguna manera m de ellos estén relacionados con el ker de f de alguna manera y n de ellos estén relacionados con la imagen de f, porque entonces tendríamos una base de m más n vectores que, si existe, pues nos demuestra que la dimensión, es decir, si esa base es de todo el espacio, nos está demostrando que la dimensión del espacio total es igual a m más n. Bien, entonces nos preguntamos cómo podemos encontrar m vectores del ker de f y n vectores relacionados de alguna manera con la imagen de f, de tal forma que formen todos ellos una base de todo el espacio vectorial V. Bien, para ello vamos a dibujar un poco la idea del endomorfismo, es decir, el endomorfismo podemos verlo de una manera gráfica como una aplicación del espacio V en sí mismo, y es bueno hacer estos dibujos porque de alguna forma sirven para, en estos problemas tan abstractos, sirven para centrar ideas, ¿no? Para ver visualmente los razonamientos que podemos hacer. Entonces, sabemos que como el ker de f tiene dimensión m minúscula, existen m vectores que forman una base que yo puedo elegir para ese núcleo. Vamos a llamarles u sub 1 a u sub m, y todos ellos tienen como imagen el vector 0, el vector nulo. Aquí represento el vector nulo como un 0 sin la flechita encima, pero todos entendemos que aquí 0 es un vector, es el vector nulo, no es el número 0, sino que es el vector nulo, ¿de acuerdo? Bien, y por otro lado, sabemos que existen n minúscula vectores, puedo encontrar siempre n vectores y sub 1 hasta y sub n que formen una base de la imagen, de f. Es decir, los y sub i son base de la imagen de f. Y los u sub i los elijo como una base del ker de f. ¿De acuerdo? Donde aquí, bueno, aquí y sub i, la i iría desde 1 hasta n minúscula, y aquí la i iría, en u sub i iría desde 1 hasta m minúscula, ¿de acuerdo? Bien, entonces sabemos que como los y sub i pertenecen a la imagen, existe al menos para cada uno de ellos un vector de v tal que, aplicando el endomorfismo f sobre él, obtenemos el y sub i correspondiente. Es decir, para y sub 1 existirá un vector x sub 1 tal que su imagen es y sub 1. Y así para todos ellos hasta y sub n, que tendrá un vector x sub n tal que su imagen es y sub n. Esos vectores sabemos que existen por ser y sub 1 a y sub n vectores de la imagen de f. Este es el endomorfismo f, ¿de acuerdo?
Bien, por lo tanto, puedo imaginar estos m más n vectores, que serían u sub 1 a u sub m más los x sub 1 a x sub n, definidos de esta forma que acabo de mencionar, de describir, y lo que me planteo es si este conjunto de vectores, u sub 1 hasta u sub m, x sub 1 hasta x sub n, me planteo si es una base de V. Esta es un poco la intuición que tengo, porque si consigo demostrar que eso es así, entonces tendría ya demostrado el apartado C, ya que al ser una base, sabría que la dimensión del espacio V sería m más n, que es lo que tengo que demostrar. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto me propongo demostrar esto de aquí, que esto es una base del espacio total V. La idea de que esto puede ser así nos la sugiere también el hecho de que los vectores x sub 1 a x sub n son un sistema libre, como hemos demostrado en el apartado B del problema, y por su parte los vectores u sub 1 a u sub m forman también otro sistema libre porque son base del Ker de F. Entonces vamos a ver si uniendo estos dos sistemas, u sub 1 a u sub m y x sub 1 a x sub n, seguimos teniendo un sistema libre. Bien, vamos a llamar a este conjunto de vectores. Entonces tengo que demostrar dos cosas. Que A es un sistema generador de todo el espacio V y que A es un sistema libre. Esas son las dos condiciones que tiene que cumplir una base del espacio V. Bueno, y para demostrar estas dos cosas, aquí he borrado esta parte de la pizarra para dejar espacio y lo que he hecho ha sido escribir un poco como resumen de lo que hemos visto las premisas o las condiciones de los elementos que vamos a utilizar en la demostración. Es decir, tenemos por un lado que los vectores u sub 1 a u sub m forman una base del Ker de F y por otro que los vectores x sub 1 a x sub n es un conjunto de vectores tal que las imágenes de ellos forman una base de la imagen de F. Bien, entonces vamos a demostrar en primer lugar, vamos a tratar de demostrar que A es sistema generador de todo el espacio vectorial V. Y eso quiere decir que para todo vector V minúscula perteneciente al espacio vectorial V, se cumple que V también pertenece a lo que llamamos la envolvente lineal del conjunto A de vectores. Es decir, V es una combinación lineal de los vectores u sub 1 a u sub m y x sub 1 a x sub n, que forman el conjunto A. Entonces, para demostrar esto, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a considerar efectivamente un vector v genérico, un vector v arbitrario perteneciente al espacio vectorial v mayúscula, y vamos entonces a considerar el endomorfismo f, de tal forma que a v le corresponderá, por el endomorfismo le corresponderá la imagen f de v, y f de v, como pertenece a la imagen del endomorfismo uf, entonces sabemos, bueno, este vector le vamos a llamar w, ¿de acuerdo? Este vector imagen del vector v. Bueno, pues sabemos, como decía, que f de v será expresable como una combinación lineal de los vectores de la base de la imagen, los vectores y sub i. Es decir, lo podremos expresar como una combinación lineal, alfa sub i son coeficientes pertenecientes al cuerpo K, ¿de acuerdo? Una combinación lineal de los vectores y sub i, con i variando en el sumatorio desde 1 hasta n minúscula. Y alfa sub i
como digo, perteneciendo al cuerpo K. Pero resulta que si construimos el vector con esos mismos coeficientes alfa sub i y usando los vectores x sub i, construimos entonces el vector mediante esta combinación lineal desde i igual a 1 hasta n. Bueno, pues este vector está claro que su imagen será también este vector w, porque si aplicamos f a este vector, por la linealidad podemos aplicar la f a cada uno de los sumandos y efectivamente vemos que f de x sub i es y sub i, por lo tanto lo que tenemos es exactamente este mismo vector. Es decir, este vector, que vamos a llamar v', también es un vector que, aplicándole el endomorfismo f, aplica en el vector w. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, bueno, y v' no tiene por qué ser igual que v, no tiene por qué coincidir, ¿de acuerdo? Solamente en el caso de una aplicación biyectiva, necesariamente v y v' serían el mismo, pero en principio no tienen por qué ser el mismo. Entonces, estamos en el caso precisamente del apartado A, es decir, tenemos dos vectores tales que el endomorfismo aplica los dos vectores en el mismo vector imagen y por lo tanto, según lo que hemos demostrado en el apartado A, sabemos que diferirán en un vector que pertenece al Ker de f. Es lo que hemos demostrado en el apartado A. Es decir, podemos decir que v entonces será igual a v' más un cierto vector u tal que u pertenece a Ker de f. Bueno, como esto es así, entonces vamos a darnos cuenta de que lo que estamos escribiendo aquí es que v podemos expresarlo como v', que es una combinación lineal de los vectores x sub i, ¿de acuerdo? Más u, que por pertenecer al Ker de f será una combinación lineal de vectores del Ker de f, de una base del Ker de f. Es decir, vamos a tomar como base los vectores u sub i. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, como existen estos coeficientes, hemos demostrado que efectivamente el vector v pertenece a la envolvente lineal del conjunto A, como queríamos demostrar. O lo que es lo mismo, A es un sistema generador de todo el espacio vectorial V mayúscula. Bien, la segunda cosa que tengo que demostrar es que A es un sistema libre. Para ello voy a formar una combinación lineal de los vectores de A, sumatorio desde i igual a 1 hasta m de lambda sub i por los vectores u sub i más sumatorio desde k igual a 1 hasta n de mu sub k por x sub k, y esa combinación lineal la voy a igualar a 0. Y voy a ver que necesariamente los coeficientes lambda sub i y mu sub k tienen que ser todos nulos, todos iguales a 0, si esto se cumple. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, pues voy a aplicar el endomorfismo f a esta expresión. Entonces lo que tengo es, bueno, como es lineal, puedo aplicarlo a cada uno de los sumandos por separado y luego sumar, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos desde igual a 1 hasta m, lambda sub i por u sub i, más f aplicado sobre el sumatorio segundo, ¿de acuerdo? Entonces esto, el primer sumando, o el primer término, ¿de acuerdo?, va a ser 0, porque los vectores u sub i pertenecen todos al Ker de f y por lo tanto una combinación lineal de ellos también pertenece al Ker de f, por lo tanto esto es 0.
y lo que tengo es solamente entonces el segundo sumando. Metiendo la f dentro del sumatorio, porque es lineal y puedo hacerlo, esto sería igual a el sumatorio desde k igual a 1 hasta n de mu sub k por f de x sub k. Y esta f de x sub k es lo que antes hemos llamado la y sub k, perdón, y sub k, ¿verdad? Que son las imágenes de de los vectores x sub 1 a x sub n, que son base, esas imágenes. Esto sería y sub 1, ¿de acuerdo? Y esto sería y sub n, ¿vale? Y sub 1 es f de x sub 1 y y sub n es f de x sub n, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas y sub k son base de la imagen de f, por lo tanto esto es igual a sumatorio desde k igual a 1 hasta n de mu sub k por las y sub k. Y esto tiene que ser igual a 0 porque efectivamente esta expresión es igual a 0, por lo tanto f de esta expresión tiene que ser también igual a 0. Pero como las y sub k forman un sistema libre, porque son una base de la imagen de f, entonces sabemos que necesariamente todas las mu sub k, todos los coeficientes mu sub k tienen que ser idénticamente nulos. ¿De acuerdo? Hasta n. Bien, por lo tanto, ya hemos demostrado que los mu sub k son todos 0. Ahora vamos a demostrar que los lambda sub i son todos 0 también. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues como los mu sub k son todos ceros, entonces, teniendo en cuenta lo anterior, si esto es igual a 0, quiere decir que el primer término, el primer sumatorio, ¿de acuerdo? Desde 1 hasta m de lambda sub i por u sub i es igual a 0. Pero como los u sub i son una base del KRDF y por lo tanto son un sistema libre, pues aplicamos el mismo razonamiento. Necesariamente, para que esto sea igual a 0, tiene que verificarse que todos los coeficientes lambda sub i son 0 para todos los valores de i, que van desde 1 hasta m. Por lo tanto, ya hemos demostrado que todos los coeficientes de esta combinación lineal que hemos hecho con los vectores de a tienen que ser iguales a 0 si la combinación lineal se anula. Por lo tanto, hemos demostrado que a es un sistema libre como queríamos demostrar. Como a es sistema generador y a es sistema libre, entonces a es base de v y por lo tanto el número de vectores que forma el conjunto A es igual a la dimensión de v. Como ese número de vectores es m más n, entonces esto es igual a n mayúscula, que es la dimensión del espacio total v. Con lo que se concluye la demostración que nos pedía el apartado C.